Hola, bienvenidos a un nuevo video de Oncocápsulas de la Salud. Mi nombre es Alejandra Mendoza y en este video vamos a ver el tema de distintivos del cáncer. El cáncer no se define como una sola enfermedad, sino que constituye un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracterizan por la acumulación de mutaciones en el genoma de las células, hasta el punto en que estas mutaciones afectan las diversas funciones a nivel molecular, celular, tisular y sistémico, con la consecuente muerte del paciente. En esencia, el cáncer es el resultado de un crecimiento descontrolado de células. Nuestros cuerpos están compuestos por trillones de células que trabajan en conjunto. En el cáncer, basta que tan solo una de estas células comience a ignorar las señales normales que le regulan su crecimiento, o si fuera necesario, su muerte. Cada caso de cáncer es único, ya que cuenta con su propia combinación de cambios genéticos y propiedades de crecimiento. Algunos tipos de cáncer crecen rápidamente, mientras que otros pueden tardar años en volverse peligrosos para el paciente. A pesar de las diferencias entre los distintos tipos de cáncer, sí comparten algunas características que sirven de base para muchos de los tratamientos contra el cáncer en sus investigaciones correspondientes. Existen numerosos cambios que deben ocurrir para que una célula normal pase a ser una célula cancerígena. Se requieren cambios adicionales para que esa única célula forme un tumor y para que dicho tumor crezca y se propague. Hanahan y Weinberg se encargaron de detallar en un escrito las 6 propiedades del cáncer que les mostraré a continuación. Comenzaremos con la primera propiedad, que es el crecimiento sin señales estimulantes. Las células normales no se dividen a menos que reciban señales externas que provoquen su entrada al ciclo celular. Estas señales provienen de 3 fuentes distintas: los factores de crecimiento, las moléculas de adhesión entre células y los componentes de la matriz extracelular. Normalmente estas señales, en conjunto con otros factores, ayudan a controlar el crecimiento de las células. De este modo, la división descontrolada se previene. Las células cancerígenas desarrollan la habilidad de crecer en la ausencia de estos factores externos, por lo que ya no obedecen la regulación normal de la división celular. Las células cancerígenas logran proceder de tal manera al producir sus propios factores de crecimiento, sobreexpresando o alterando a los receptores de crecimiento, e inclusive impulsando la producción de señales de crecimiento en células adyacentes. Como resultado, las células cancerígenas empiezan a comportarse más como entidades independientes que viven sin consideración al organismo en su totalidad. En el caso de las imágenes, en la primera podemos notar que las células normales solamente se dividen cuando se les instruye. Sin embargo, ya en las células cancerígenas, estas crecen y se dividen al producir sus propias señales estimulantes o al engañar a otras células para que las produzcan. Estas no dependen de señales normales para reproducirse. La segunda propiedad es la falla al responder a las señales de detención. La división de células normales se encuentra restringida. Las células dejan de dividirse cuando están en contacto con células vecinas, ya que el contacto entre células envía señales a las células en división para que detengan su proceso. Un mecanismo alternativo para detener la división celular es la diferenciación. Este es el proceso mediante el cual una célula precursora adquiere sus finales. Un ejemplo de esto sería la maduración de una célula madre en la médula ósea que pasa a ser un leucocito o un glóbulo rojo. El tercer rasgo es el número ilimitado de divisiones celulares. Mientras que las células normales solo pueden dividirse un número finito de veces antes de que se detenga la división celular o que éstas mueran, las células cancerígenas cuentan con la habilidad de dividirse incesantemente, sin manifestar el envejecimiento, que es normal visto en las células no cancerígenas.
En muchos tipos de cáncer esto se debe a la activación de la enzima telomerasa, la cual mantiene la integridad de los cromosomas durante la división celular. El gen de la telomerasa se encuentra desactivado en la mayoría de células adultas. Sin embargo, las células cancerígenas lo mantienen activo y por lo tanto cuentan con la presencia de la enzima activa. Para ver lo impresionante que es la reproducción de las células cancerígenas, en el año 1951 se hizo la primera extracción de células cancerígenas que se reproducen sin cesar. Eran de una joven llamada Henrietta Lacks. Ella murió a causa de un cáncer cervical. No obstante, sus células aún crecen en laboratorios alrededor del mundo. El cuarto rasgo es la ilusión de la muerte celular. En los tejidos normales existe un balance entre la producción de las nuevas células mediante la división celular y la pérdida de células mediante la muerte celular. Las células viejas se vuelven defectuosas con el tiempo y son eliminadas mediante un proceso conocido como la muerte celular programada o apoptosis. La apoptosis es un proceso altamente ordenado durante el cual el genoma de las células se degrada. Las células se fragmentan en partes más pequeñas y los desechos se consumen por células fagocíticas cercanas que limpian los fragmentos de la célula. Este proceso es normal y necesario para mantenernos vivos mediante células nuevas y saludables. Cuando las células se reproducen o dividen, pasan por una serie de eventos predecibles que en conjunto componen el ciclo celular. Al igual que en una fábrica, el ciclo celular incorpora varios puntos de control para detener el proceso si se presentan daños o defectos. Los puntos de control pueden impulsar la muerte de las células que se dividen de manera anormal, además de ser los responsables de prevenir el desarrollo del cáncer. Las células pro-supervivencia y por otro hay aquellas que provocan la muerte celular, las pro-muerte. Las células cancerígenas logran evitar la muerte celular apoptótica mediante varios mecanismos. Por ejemplo, algunas de estas células producen un exceso de proteínas pro-supervivencia, previniendo la muerte de las células cuando idealmente deberían morir. Las células cancerígenas también pueden producir formas inactivas o defectuosas de las proteínas pro-muerte. Esto puede ocurrir cuando los genes que manifiestan comportamientos anormales. En la segunda imagen, las células cancerígenas evitan la apoptosis y sobreviven al producir proteínas pro-supervivencia, que son representadas por el escudo. En la tercera imagen, las células cancerígenas también logran sobrevivir al crear formas defectuosas o inhabilitadas de proteínas pro-muerte o simplemente no las producen. El quinto rasgo es la angiogénesis. Esta comienza cuando un tumor se vuelve lo suficientemente grande y requiere un incremento en el suministro de nutrientes y oxígeno. Bajos niveles de oxígeno provoca que el tumor y el ambiente que lo rodea liberen señales que resultan en el crecimiento de vasos sanguíneos hacia y dentro del tumor. Estos nuevos vasos suministran el oxígeno y los nutrientes que requiere el tumor para continuar creciendo. La angiogénesis es un proceso altamente organizado. Los vasos sanguíneos presentes en el cuerpo se reclutan y se extienden en orden. Además, los vasos sanguíneos producidos como reacción a las señales provenientes de las células cancerígenas no son normales. La cantidad de productos y la velocidad con la que se lleva a cabo el proceso no son las adecuadas. Como resultado, se desarrollan defectos en los vasos sanguíneos del tumor, pues estos se encuentran torcidos y con fugas. Esta debilidad de los vasos sanguíneos en conjunto con dichas fallas facilitan la metástasis hacia partes distantes del cuerpo. El último rasgo es la metástasis. La propagación del cáncer desde su ubicación original hacia otras partes del cuerpo se denomina metástasis. Este es un evento crítico en el cáncer. Alrededor de un 90% de las muertes asociadas con el cáncer se debe a la propagación de la enfermedad. Las células cancerígenas se propagan al moverse en conjunto, rompiendo barreras que impiden su movimiento
con enzimas, como podemos ver en la imagen. La intravasación es el proceso mediante el cual las células cancerígenas logran ingresar al flujo sanguíneo y es el primer paso de la metástasis. Para lograr esto, las células deben alejarse del tumor primario, lo cual ocurre a través de un cambio en la adhesión de las moléculas presentes sobre la superficie celular. Las moléculas de adhesión normalmente se encargan de mantener fuertes las uniones entre sí y con la membrana celular. Sin embargo, en algunas células de tumor, estas moléculas están ausentes, permitiendo con ello que la célula se aleje del tumor y que entre al flujo sanguíneo. Normalmente, la pérdida de moléculas de adhesión resulta en la muerte de la célula, siendo esto un mecanismo de protección para prevenir la metástasis. Las células metastásicas desarrollan mutaciones que desactivan este mecanismo y por lo tanto logran sobrevivir en la ausencia de las moléculas de adhesión. Para reiterar, los vasos sanguíneos hallados en los tumores comúnmente padecen de defectos. Se enfrentan a un nuevo desafío: sobrevivir al tránsito en la sangre. La mayoría de las células, incluyendo aquellas que provienen del tumor, no están diseñadas para sobrevivir al estrés generado por el sistema circulatorio. Una de las principales formas mediante las cuales sobreviven estas células es asociándose a las plaquetas para que éstas actúen como escudos. Las plaquetas envuelven las células cancerígenas y las protegen tanto de la fuerza del flujo sanguíneo como de los ataques de las células del sistema inmune. La extravasación, definida como la salida de los capilares sanguíneos, es el último paso en el viaje de las células procedentes del tumor por el sistema circulatorio. En algunos casos, las células del tumor, que generalmente son más fuertes que los glóbulos, la extravasación es más específica. Las células tumorígenas son arrastradas hacia ciertos órganos en base a la compatibilidad de adhesión de las moléculas presentes sobre la superficie celular y de la pared capilar. Los capilares en distintos órganos tienen diferentes series de moléculas de adhesión, por lo que las células metastásicas prefieren acumularse en la base capilar de órganos específicos. La evidencia se observa en el cáncer de pecho, el cual generalmente hace metástasis hacia el pulmón. Las células del cáncer de pecho son capaces de interactuar con moléculas de adhesión específicas presentes en las células de los pulmones. A modo de resumen, típicamente el cáncer surge de cambios genéticos manifestados en una sola célula. Para formar una célula cancerígena a partir de una célula normal, se requieren múltiples cambios. Deben presentarse cambios adicionales para la formación y propagación de un tumor. Las células cancerígenas deben adquirir las siguientes capacidades para proliferarse: la capacidad para poseer un número ilimitado de divisiones celulares, el crecimiento sin necesidad de señales externas, fallas al responder a las señales que detienen el crecimiento celular, la elusión de la muerte celular, adquirir un suministro adecuado de nutrientes a través de la formación de capilares sanguíneos y, por último, la habilidad para dejar la localización original del tumor y formar uno nuevo, que es la metástasis. Espero haya quedado claro el video de este tema y no olviden ver los demás videos de Oncocápsulas de la Salud. Muchísimas gracias.